7:21, 7:21. Mientras tanto, avanzamos con más información y le contamos que el anuncio de las propuestas de ley de herencia y plusvalía retiradas de la Asamblea Nacional para generar un diálogo nacional han despertado en ciertos sectores rumores de un supuesto estancamiento económico. Estos rumores responden, como ha dicho el gobierno, a intenciones desestabilizadoras. ¿Cuál es la situación real de la economía ecuatoriana? ¿Goza de buena salud? ¿El crecimiento es positivo o por el contrario se ha notado un retroceso en las finanzas públicas? Lo hablamos en este espacio. Patricio Rivera, ministro coordinador de la política económica. Señor ministro, buenos días y bienvenido a este espacio. Lo veíamos y a propósito precisamente de la propuesta efectuada por el primer mandatario de la ley de herencia y plusvalía, ya retirada de la Asamblea Nacional para un diálogo, como ha dicho el gobierno, abierto y frontal sobre este y otros temas que tienen que ver con la equidad y la justicia social. Sin embargo, hay ciertas lecturas de determinados sectores que aseguran que tan solo el hecho de haber presentado estas propuestas, pese a haber sido retiradas, han generado un estancamiento en la economía ecuatoriana. Se habla, por ejemplo, de un estancamiento en las inversiones y en el sector productivo. Bienvenido. Buenos días a todas y todos, gracias por la invitación. Creo que es importante comentarle a la ciudadanía que afortunadamente el momento más complejo para la economía ecuatoriana como resultado de la caída de los precios de petróleo está pasando ya. Si me permiten, quisiera mostrar este gráfico. Ustedes van a darse cuenta que en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, tuvimos lo que se conoce como un flujo negativo del sector petrolero. Es decir, los dólares que entraban al país por petróleo no alcanzaban a pagar la importación de derivados y las cuentas que normalmente se tienen que llevar adelante. Entonces, uno se puede dar cuenta de que en términos netos, descontada la inversión, la importación de derivados, estábamos perdiendo alrededor de 807 millones de dólares entre diciembre y marzo de este año. Afortunadamente, la coyuntura internacional nos ha favorecido, se está estabilizando la situación a nivel internacional y uno puede ver que en abril y en mayo ya tuvimos cifras positivas de alrededor de unos 150 millones de dólares. ¿Qué implica esto? Que afortunadamente esa caída de precios de crudo muy fuerte que tuvimos, de alguna manera ya sus efectos se han estabilizado dentro de la economía y el Ecuador ahora tiene y goza de un sector externo estable. La salvaguardia y otros instrumentos que hemos venido utilizando a lo largo de este tiempo han permitido que esos flujos externos, que esa entrada y salida de dólares de la economía se normalice y eso ha permitido en general que la actividad económica también se pueda estabilizar. Frente a que existen grupos opositores y algunos grupos empresariales que tienen preocupación respecto al desempeño económico, dar la tranquilidad de que la economía ecuatoriana se encuentra estable, las finanzas públicas se encuentran dentro de lo programado, el financiamiento programado dentro de la Proforma viene con normal desenvolvimiento. Inclusive hemos tenido una acogida de algunas de las iniciativas muy positiva. Por ejemplo, en el tema de remisión, hasta el momento hay unas 200.000 personas que se han acogido a la remisión, a la amnistía tributaria, como se le conoce coloquialmente, propuesta por los empresarios de acogida por el gobierno, con más de 170 millones de recaudación hasta el momento. Pero, ministro, supuestamente esta amnistía tributaria también era un signo que estaba dando el gobierno de que les estaba faltando plata, de ahí precisamente la necesidad de haber adoptado esta medida. Esa era una de las lecturas. Tenemos varios políticos de oposición que se encuentran desesperados por mentirle a la ciudadanía. Frente a eso, lo que debemos recalcar es que esta fue una propuesta que le hicieron los empresarios al señor presidente de la República y que fue acogida por el gobierno. Es más, el SRI en días anteriores dio a conocer públicamente que hemos establecido nuevos mecanismos, nuevas facilidades para los constructores que tienen trabajo con el Estado, que vienen llevando adelante sus actividades con el Estado, y para eso hemos lanzado nuevos productos que permiten que cada vez más empresarios, más personas se acojan a estos beneficios de la amnistía. También quisiera manifestar que le tratan de vender a la ciudadanía la idea de que pagamos muchísimos impuestos. Y esto es mentira. Cuando uno revisa las cifras a nivel internacional, se da cuenta de que Ecuador en promedio tiene una carga impositiva, es decir, los impuestos que se pagan son menores que el promedio de la región.
son menores que el promedio de la región. Tenemos el IVA el segundo o tercero más bajo de la región, cuando, por ejemplo, Uruguay tiene un 22% de IVA, Argentina 21%, Chile 19%, Perú 18%, Colombia 16%, Ecuador tiene un 12%. Impuesto a la renta. Le han dicho a la clase media que este gobierno le pone demasiados impuestos. Mentira. Antes había lo que se llama la franja exenta, es decir, un margen debajo del cual no se paga impuesto a la renta. Estos son aproximadamente unos $10.000. Ahora tenemos adicionalmente un beneficio porque usted puede descontarse educación, los gastos en salud, los gastos en vivienda, etcétera, que le permiten llegar a un nivel de más o menos $24.000. Esto es absolutamente claro. La clase media, la clase popular paga menos impuestos. ¿Quiénes pagan ahora más? Los que antes estaban mal acostumbrados a no pagar, los que antes se beneficiaban de las leyes hechas por los grupos de poder. Por ahí hay un banquero que quiere comprar la presidencia, un político de oposición, que pagaba $28.000 por impuesto a la renta en el 2006 y ahora paga 5.200.000. Indudable, ese señor va a estar enojado con nosotros porque ahora le toca pagar lo justo. Pero entonces, ministro, ¿cómo se genera este escenario donde se generan, digamos, que se convierte en un caldo de cultivo para los rumores de los políticos de oposición? ¿Cómo se vincula el tema de la ley de herencias y plusvalía a una catástrofe en el sistema financiero? He oído por ahí varios rumores que tratan de poner políticos irresponsables respecto del desempeño de la economía y del sistema financiero en general. Absolutamente claro. El nivel de solvencia del sistema financiero es 142% lo que debería ser. En el año anterior fue 130%, es decir, el sistema está hoy más solvente que el año anterior a las mismas fechas. Tenemos un 142% de solvencia. Las utilidades del sistema, el año anterior a mayo eran 122 millones, ahora son 132 millones. Han aumentado las utilidades de los bancos. Las obligaciones con el público, es decir, las captaciones, los depósitos, etcétera, son mayores que lo que era a la misma fecha el año anterior. ¿Y los 4 meses que mencionábamos donde hubo un decrecimiento de la economía petrolera afectaron el crecimiento del sector financiero? En general, indudablemente, una caída de precios de petróleo tan fuerte tiene afectaciones a lo largo de toda la economía, pero la ventaja es que tenemos un sistema financiero sano, solvente, que está muy bien preparado para enfrentar estos rumores maliciosos. Ustedes recuerden que para finales de abril empezó a salir por ahí una grabación de una persona que le decía a otra que iba a tener un congelamiento bancario. No pasó nada, señores, es mentira. Bueno, fue alrededor de unos 2 meses atrás cuando empezaron a circular y con fuerza los rumores de un supuesto feriado bancario. Pero, ministro, este no sería el único rumor. Quisiera, si es que nos pueden ayudar, poniendo también una grabación que llegó hasta la sala de redacción de Gama TV, en donde se advertiría supuestamente de un posible feriado bancario que estaría próximo a darse. Escuchamos estos rumores y también luego las reacciones del ministro. Con malas noticias, va a haber feriado bancario, por si acaso, para que vayan sacando el dinero de sus cuentas. Adicionalmente a esto, bueno, eso va a ser después de la visita del Papa. Y también va a haber un cambio con respecto al bolivariano. El Banco Bolivariano va a ser absorbido por el Pacífico. Así que cualquier cosa, ya saben, muchachos, pónganse pilas con sus cuentas, con su dinero, porque no va a haber circulante en estos días. A ver, ñaño, escúchame lo que acaba de llamar un amigo muy cerca del gobierno. Mañana a las 7:30 de la mañana voy a reunirme con él. Me acaba de informar que hoy a las 4 de la tarde los militares le han quitado el apoyo a Correa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que están haciendo esas marchas, viene el Papa, se va el Papa y lo votan a Correa. Entonces, todas las instituciones bancarias se cerrarán. No va a haber dinero, va a estar complicado esto. Si tienes dinero, deja sacando, enterrando, qué sé yo, porque se va a complicar las cosas. Es más, me llamaron para para un asunto de algo de dinero con esta gente, no sé qué es lo que sea, pero yo mañana voy a reunirme. Entonces, si me llaman a una reunión es porque la cosa es seria. Tendrás cuidado, verás que te aviso.
Señor ministro, estos son rumores que están circulando y con fuerza en las últimas horas a través de las redes sociales. Son dos temas en particular que se está intentando posicionar. El primero, aquel del que ya hablábamos antes, de estos rumores de un supuesto feriado bancario que nuevamente estaría a puertas del Ecuador de tener un feriado bancario del un lado, y del otro la poca estabilidad y salud de la que supuestamente gozaría el sistema financiero. Ahora ya se habla hasta con nombre y apellido, el Banco Bolivariano, que sería absorbido por el Banco del Pacífico, se dice. Bueno, primero que nada, es triste escuchar este tipo de rumores. Debo manifestar que es triste tener políticos de oposición a los cuales les interesa más hacerle daño al gobierno que lo que le pase al país. Segundo, me llamó la atención que de hecho este tipo de grabaciones, por ahí oigo inclusive la voz de alguien que tiene un acento extranjero. Es evidente que aquí existe toda una maquinaria detrás de carácter político para desinformar a la ciudadanía, pero absolutamente claro. Primero, la Constitución del Ecuador prohíbe los congelamientos bancarios. No se pueden hacer en Ecuador. Menos mal, esto lo solucionamos, lo cerramos para siempre con la Constitución del año 2008. Segundo, que la ciudadanía nos ayude a poder capturar este tipo de delincuentes, porque este tipo de rumores infundados, este tipo de rumores maliciosos están tipificados como un delito penal, que tienen sanciones de 5 a 7 años de prisión. Financiero. Efectivamente, el tratar de buscar crear pánico financiero dentro de la economía está sancionado dentro de la ley con cárcel, con prisión, con reclusión de 5 a 7 años. ¿Eso qué implica? Que si la ciudadanía conoce sobre las personas que irresponsablemente están difundiendo este tipo de rumores, puede comunicarse a la línea 1-800 delito, que para el efecto tiene el Ministerio del Interior, y donde claramente, señores, no nos dejemos engañar con este tipo de mensajes irresponsables. Yo recuerdo que cada vez que queremos hacer una transformación estructural dentro del Ecuador, pasan estas cosas. Cuando iba a pasar la Constitución, que si uno tiene una vaquita, le serruchan en la mitad de la vaquita y el Estado se lleva la mitad. Que si tiene un cuarto vacío en la casa, le van a poner ahí a alguien que ni conoce para que viva dentro de la casa. Ahora se han inventado que el sistema financiero nacional va a experimentar un feriado o alguna de estas tonterías. Absolutamente claro, eso es mentira. Tenemos, como he dado cifras, un sistema que además tiene más utilidades que el año anterior, que le va bien, que está operando muy bien, pero no solo eso. Tenemos la enorme ventaja de tener un marco constitucional que nos protege y que cierra la puerta. Ministro, es que otra de las inquietudes es que supuestamente se habla de una falta de liquidez. Lo que se está tratando de decir a la gente a través de estas grabaciones es que tú vas a ir a retirar la plata y el cajero no te la va a dar. Tu plata no va a poder ser retirada. Absolutamente falso. Si alguien quiere revisar las cifras de liquidez externa o liquidez doméstica del Ecuador, puede hacerlo a través de la página web del Banco Central. Puede revisar que la reserva se encuentra en niveles absolutamente normales, lo que quiere decir que la reserva se encuentra muy bien. Esa es la liquidez externa de la economía. Respecto a la liquidez interna, uno puede revisar los balances publicados por la Superintendencia de Bancos y el Banco Central. No pasa absolutamente nada, pero eso sí, a la ciudadanía, por favor, ayúdenos a buscar a este tipo de delincuentes que tratan de generar pánico dentro de la gente. Y más concretamente, ministro, ¿cómo se encuentra el estado de salud financiero de la entidad que el rumor dice que va a ser absorbida? A ver, aquí quiero ser absolutamente categórico. Además, no me gusta hacerle publicidad positiva a ninguna entidad, porque van a decir que yo tengo algún interés en favorecer a alguna entidad. No, pero para fines informativos de la ciudadanía. Para fines informativos. El banco al que hacen referencia, el Banco Bolivariano, es de los bancos más con mejor desempeño dentro del sistema, más sanos, más solventes. De hecho, algún momento bromeábamos, eso puedo decir extraoficialmente, con un grupo de amigos y diríamos, si uno quisiera escoger un banco para tenerlo como profesión, ¿cuál cogería? El Bolivariano, porque es un excelente banco, es un banco pequeñito con excelente desempeño financiero. El Banco del Pacífico, otro banco que funciona muy, muy bien, es de los bancos más grandes del país, funciona con un excelente desempeño dentro del sistema. Entonces, cuando se habla irresponsablemente de este tipo de cosas, nosotros decimos que, primero, es triste ver, repito, como a los opositores no les importa hacerle daño al país con tal de hacerle daño al gobierno. A eso voy. Estos rumores, al margen de ciertos o no, al margen de clandestinos o no, crean daño, hacen daño. ¿Están las instituciones financieras del país preparadas para el daño que esto puede generar? Es decir, una estampida de retiro de recursos.
Afortunadamente tenemos un sistema financiero absolutamente líquido, tiene los recursos necesarios, tenemos además un fondo de liquidez bancaria con más de 2.400 millones de dólares disponibles de manera inmediata, los bancos tienen varios miles de millones de dólares disponibles en cuentas en el exterior, tienen la liquidez depositada además dentro del país en montos muy significativos, varios miles de millones también, lo cual nos da la tranquilidad que a pesar de que estos irresponsables quieren generar malestar dentro de la ciudadanía, esto no va a pasar. Yo quiero ser absolutamente categórico. Afortunadamente, ya hubieron rumores de este tipo, como les digo, a finales de abril, principios de mayo. La ciudadanía escuchó este tipo de cosas en redes. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. Afortunadamente no les creyeron, afortunadamente no hubo el pánico que esta gente trata de causar. Nadie debe enterrar la plata en el país, entonces. Es una tontería pensar que, digamos, alguien tenga que hacer una cosa de ese tipo. Absolutamente claro a los ciudadanos. Más bien, ayúdennos denunciando este tipo de responsables. Ministro, ¿es sólido el sistema financiero? La inversión entonces está nuevamente aumentando en el país. ¿No habría de qué preocupar? Totalmente claro, tenemos un sistema financiero sano, solvente, sólido. La peor parte de la coyuntura externa de la caída de precios de crudo ya pasó. Ya estamos en este momento con balances en positivo en el flujo petrolero. Podríamos decir recuperándonos ya. Indudablemente estamos ya en una etapa donde el sector externo ya dejó de ser la espada de Damocles sobre la economía, nos estaba presionando mucho, pero obviamente como un gobierno responsable nosotros teníamos varios planes de contingencia. Llegamos a hacer planes de contingencia para tener un precio de petróleo de $20. Afortunadamente no se dio, pero obviamente el gobierno tiene dentro de su planificación estos escenarios extremos para tener lista una agenda. Y estamos dejando entonces, perdón Marcela, estábamos dejando entonces ya atrás los escenarios más catastróficos que ustedes se habían planteado. Afortunadamente es así, afortunadamente las buenas noticias es que la parte más fea del sector externo ya pasó. Muchísimas gracias. Únicamente recordar, 1-800 delito, decía usted. 1-800 delito, si es que para que nos ayuden a dar con estos irresponsables, con estos verdaderos apátridas que tratan de hacerle daño al país. Y además recordar que esto es un delito y que puede ser, que de hecho ya está tipificado también en la Constitución. Gracias por su presencia y también por la aclaración. Gracias a ustedes. Un buen día, ministro. Son las 7:38.